Un niño, por regla general, no tiene maldad, es inocente. Cuando alguien le hace algo, no guarda resentimiento y muchas veces no es consciente de la maldad. ¿Será que Jesús a eso se refería cuando dijo que teníamos que ser como niños? Ese carácter que nos hará idóneos para entrar al cielo, ese carácter de ser como un niño. ¿Qué significa ser como un niño? En ello meditaremos el día de hoy. Bienvenidos. Ser como un niño abarca parte de lo que dije al principio y otras cosas más. Pero antes de ello vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, Señor, glorificado sea su nombre. Gracias le damos nuevamente porque nos da la oportunidad de estar aquí, Señor, una vez más para impartir su palabra. Rogamos que pueda ser de bendición, así como lo han sido, Señor, las meditaciones anteriores. En sus manos de amor estamos para que sea su Espíritu Santo el que siempre nos guíe, Señor, a decir la verdad, el que siempre nos guíe, Señor, a tratar de hacer lo mejor en cada una de las cosas que nos proponemos hacer. Guarde de su pueblo y de todas aquellas personas que necesitan de su apoyo, Señor, necesitan fe, necesitan confianza para poder salir de cada una de estas cosas que están pasando en este mundo. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Esta semana realmente han sido pocas las matutinas que he podido presentar, pero el tiempo, las cosas que tenemos que hacer aún aquí en nuestras casas con las obras, pues no nos ha permitido el poder hacer más. Y como siempre digo que también estoy tratando de combinarme las meditaciones junto con las cosas que se hacen para TikTok o para Instagram, pues aún es más complicado. Pero bueno, trataremos de hacer meditaciones un poco más cortas para que puedan haber más días. Vamos a iniciar con el versículo para esta mañana que nos dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 3 y 4. Señor dijo que si no nos volvíamos como niños, como mencionábamos, realmente no íbamos a entrar en el reino de los cielos. Y que cualquiera que se humillare, como muchas veces se humilla a un niño, ese realmente será el mayor en el reino de los cielos. Se trata de doblegar ese orgullo que los adultos lo tenemos muy arraigado debido a la experiencia, luego que vamos adquiriendo con los años, ¿no? Para poder ir ensalzando ese yo, que un niño que a muy corta edad aún no lo tiene tan desarrollado, que sí que lo tiene porque el pecado ya viene impreso en cada una de las personas desde que nacen, pero no está tan desarrollado como en un adulto. Vamos a leer lo que el Espíritu de Profecía nos va comentando acerca de esto. En esas dos citas dice, llama la atención cualidades que suelen ser propias de los niños: la inocencia, la capacidad de asombro, la entrega desenfadada y alegre al juego, y sobre todo la humildad. Hay que decir que, según el sentido espiritual del término, ser como un niño no significa no ser consciente del mal o no verlo. Más bien Jesús se refiere con estas palabras a ser inocentes en cuanto a la maldad. En una sociedad donde lo que prevalece muy a menudo es el abrirse paso a codazos, sea como sea, y a la lucha sin cuartel de unos contra otros, esas palabras suenan de lo más refrescante. Para él, ser como un niño no incluye, por ejemplo, usar un habla cortante, doble o chulesca al tratar con otros. Tampoco incluye el engaño, la falta de honradez, el odio, la inquina, el insulto o toda clase de maldad e inmoralidad. Más bien, cuando se es como un niño, lo que se refleja más que nada es el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, nos está hablando aquí que dice que esas dos citas, esos dos versículos que Jesús nos menciona, ¿no?, de ser como un niño y de esa humildad, nos habla de esa inocencia que tienen los niños, como mencionábamos al principio, esa capacidad de asombro, esa entrega desenfadada, ese alegre juego y sobre todo, dice, la humildad, lo que decíamos. Y luego nos menciona que
en el sentido espiritual de este término no quiere decir que nosotros no debemos de ser conscientes del mal y de no verlo cuando viene, de llegar a ser tan inocentes que no veamos la maldad de las otras personas, que no veamos que realmente esa persona nos quiere perjudicar o nos quiere dominar o se quiere aprovechar de nosotros. El Señor nos habla que nosotros también debemos de ser prudentes y debemos de tener esa percepción con las personas también, porque no debemos de dejar que nadie abuse de nosotros. Eso no es lo que quiere decir en cuanto a ser como niño. De lo que está hablando aquí es de que vivimos en un mundo en el que el yo siempre prevalece y en el que el alcanzar las metas de las personas no importa lo que hagan, no importa que pisoteen a la gente, no importa que pasen encima del otro, ellos quieren hacerlo y quieren conseguirlo a costa de lo que sea. Si tienen que matar a alguien, pues lo hacen. Si tienen que dañar a alguien, lo hacen. Y entonces aquí es cuando entra en juego el ser como un niño. Dice, por ejemplo, no usar palabras cortantes, no usar la antipatía para tratar a otros, no usar el engaño, dice, la falta de honradez, toda clase de maldad e inmoralidad. Todo esto es lo que el Señor quiere decir cuando nos llama a ser como un niño, nos llama a tener esa inocencia, esa humildad, dice, a reflejar el Espíritu de Dios ante otras personas. El no guardar resentimiento también es parte de ser como un niño, porque muchas veces los adultos tenemos esa cosa, ¿no? De que si alguien nos hace algo, ya, o sea, eso ya se queda ahí adentro, ya guardamos ese rencor. En cambio, a un niño nosotros podemos ver que alguien le hace algo, pero inmediatamente, que se hacen entre niños que están jugando y que de repente uno le pega o le dice alguna cosa y al rato ya lo vemos que nuevamente están bien, porque no hay resentimiento en ellos, aún no se ha desarrollado por completo. No estima a Dios a los hombres, dice, por su fortuna, su educación o su posición social. Los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter. Se fija en qué medida poseen el Espíritu Santo y en el grado de semejanza en su vida con la divina. Ser grande en el reino de Dios es ser como un niño en humildad, en fe sencilla y en pureza de amor. Jesús dice, no ve en nosotros si somos lindos, si somos feos, si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si somos inteligentes, si somos menos inteligentes. No mira nada de eso, nuestra posición social, nada. Él lo que ve es la motivación que hay detrás de cada uno de nuestros actos. Ya lo estuvimos hablando en alguna otra matutina. El llegar a ser grande para Dios y en el reino de los cielos nos habla de ser como un niño en humildad, en esa fe sencilla, en esa fe que todo lo sobrepasa, que a pesar de que no se está viendo las cosas, ya estamos creyendo en ese amor puro que refleja la niñez. Realmente a eso Jesús se refiere en ser como un niño. Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender hasta donde sea posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios, pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos, con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios, con un deseo sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con el espíritu humilde y dócil para obtener el conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones al punto que la verdad. Entonces nos habla también de ser como un niño en cuanto al estudiar las Santas Escrituras, en cuanto a obtener ese discernimiento, ese entendimiento, el poder comprender todos aquellos pasajes que a nuestro ver son difíciles de la palabra de Dios. Y nos habla de venir como niños dóciles que quieren aprender de su padre. ¿Qué pasa cuando un niño viene y quiere saber algo? ¿A quién le va a preguntar? Le va a preguntar a los padres, ¿no? Y cree lo que dicen los padres. Los padres le explican, ellos creen y por lo tanto lo creen por fe. Entonces nosotros debemos de ser así, tener esa fe que tiene un niño, ser dóciles para poder entender la palabra del Señor, venir con un espíritu humilde para poder entenderla, no con nuestra suficiencia. Yo he estudiado esto o yo tengo conocimientos en esto y en lo otro, por lo tanto la Biblia la puedo entender fácilmente.
Y entonces Dios nos dice que esa no es la actitud para poder comprender la palabra de Dios. Debemos de obtener el conocimiento, dice, del gran yo soy, de Jehová, para que Él sea el que nos muestre la verdad, para dejar que el Espíritu Santo nos inspire y así poder comprender su palabra. Porque si no somos así, si no somos dóciles, si no somos como niños, dice que vendrán que ángeles malos y oscurecerán toda la verdad en nuestra mente, porque nosotros estamos poniendo el orgullo y no la humildad en nuestros corazones. Dijo Jesús a sus discípulos: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él les explicó lo que quería decirles. No quería que se volvieran como niños en el entendimiento, sino en la malicia. Los niños no manifiestan sentimientos de superioridad y aristocracia, son sencillos y naturales en su apariencia. Cristo quisiera que sus seguidores cultivasen modales no afectados, que todo su porte pudiera ser humilde y semejante a Cristo. Nos ha asignado el deber de vivir para el bien de otros. Vino de las cortes reales del cielo a este mundo para mostrar cuán gran interés tenía el hombre, y el precio infinito pagado por la redención del ser humano muestra que las personas son de un valor tan grande que Cristo sacrificó sus riquezas y honor en las cortes reales para levantarlo de la degradación del pecado. Y entonces nos habla aquí nuevamente de ese versículo de que si no os volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús les explicó lo que quería decir con ello, que no era que se volvieran como niños en el entendimiento, porque no siempre podemos ser niños. Sí, al principio necesitamos esa leche, ¿no?, de la cual nos habla también Pablo, pero luego vamos necesitando alimento más sólido, o sea, tenemos que ir creciendo en ese conocimiento. Entonces no es a eso a lo que se refería Cristo, sino en la malicia, en la maldad, lo que decíamos. Los niños, dicen, no manifiestan sentimientos de superioridad, no se creen los mejores. Ellos son sencillos, naturales en su apariencia, se comportan tal cual y como son. No hay hipocresía, por lo general, en ellos. Por lo tanto, dice, el Señor nos dio ejemplo de cómo es ser como un niño con su vida. Él manifestó realmente lo que estaba diciendo. Él aplicaba lo que predicaba, lógicamente. Entonces, si nosotros queremos un modelo de cómo ser como un niño, solamente es que veamos y leamos los evangelios, la vida de Cristo, cómo se comportaba. Él era consciente realmente de la maldad y él la veía venir y veía la malicia que había en las otras personas. Y no se callaba cuando tenía que decir las cosas, pero al mismo tiempo trataba a todos con amor y trataba siempre de ¿qué? Del buscar y de procurar el bien y la salvación de los otros. A eso vino a este mundo, a enseñarnos que nosotros debemos de servir a los demás en cuanto nos sea posible, de tratar de ver en las personas un alma para la eternidad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, y debemos de buscar ser como esos niños en humildad, ser inocentes, pero tampoco quiere decir que no debemos de ser conscientes de la maldad que hay en este mundo. Que el Señor nos ayude a poder ser como esos niños, porque nos dice aquí que únicamente así entraremos en el reino de los cielos. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.